Estamos con Alberto Reyero, fue consejero de Asuntos Sociales durante la pandemia, dimitió, ha sido muy crítico con la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Lo primero que quería preguntarle es qué opina, qué balance hace de que 5 años después varios altos cargos de la Comunidad de Madrid vayan a dar explicaciones sobre esos protocolos ante la justicia. Bueno, lo primero, decir que llega tarde, ¿no? 5 años después es mucho tiempo y una de las cosas que me parece muy positivas es celebrarlo por las familias, ¿no? Porque han estado peleando todos estos 5 años, han sido unos 5 años difíciles, pero bueno, parece que empiezan a ver algo de luz al respecto, ¿no? Yo también siempre digo, con mucha cautela, porque tampoco sabemos qué es lo que va a significar. Ha habido muchos juzgados que han archivado las causas, pero ha habido dos que han bueno, pues en las que parece que van a prosperar y van a declarar altos cargos del gobierno de Ayuso, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que expectantes a ver qué es lo que cuentan. Creo que es la primera vez que se pone el foco no tanto en las muertes que se produjeron, que ahí había un problema de tipo penal a la hora de poder, bueno, pues encontrar la causa, el nexo causal entre el protocolo o las acciones que se llevaron a cabo y las muertes, porque estábamos en una situación de pandemia, pero aquí se ha puesto desde el mes de octubre, como consecuencia de una demanda colectiva de 109 familias, creo, el foco en lo que es la discriminación sanitaria que se produjo, ¿no? Y yo creo que eso ha abierto nuevas vías y vamos a ver por dónde deriva. Llevará su tiempo, o sea, esto no va a ser rápido. Usted, que formó parte de un gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso, un gobierno de coalición con Ciudadanos, que conoce un poco el engranaje de la Puerta del Sol, ¿cómo cree que ha sido acogida esta decisión judicial, estas dos decisiones judiciales, por parte de Ayuso, por parte de su jefe de gabinete? La sensación es que les ha pillado un poco de sorpresa, ¿eh? Yo creo que bueno, me sorprende en cierta forma, porque la presentación de la demanda en el mes de octubre ya podía hacer prever que las cosas fueran en otra dirección, ¿no? Pero parece que hay un poco de confusión y además, bueno, pues algunos comentarios respecto a Fiscalía y respecto a la primera jueza en concreto, que me han sorprendido porque, bueno, últimamente se habían convertido en los adalides de que no se podía criticar a ningún juez y demás, y precisamente lo que han incurrido es en achacar que la jueza del primer juzgado pues parece que fue alto cargo de Zapatero, ¿no? Ese me parecía el gran mal, y por supuesto si la Fiscalía, como consecuencia de la nueva presentación de esta demanda, pues ha decidido reabrir y tener una posición más activa, por fin, porque yo creo que era algo que se reclamaba, pues eso parece que simplemente responde a, bueno, pues a un ataque político y demás, cuando yo creo que siempre hay que respetar a los jueces, tanto cuando lo que dicen nos gusta y cuando no nos gusta, y en este caso pues parece que no les gusta, pero habrá que esperar también qué es lo que ocurre, porque a lo mejor deciden archivarlo y tampoco podemos decir que eso es por alguna razón espúrea que lo vayan a archivar, ¿no? Veremos a ver qué es lo que deciden. La primera buena noticia es que van a investigar precisamente los protocolos, que eso hasta ahora realmente no se había hecho. Las personas imputadas eran normalmente directores de residencias, médicos, que eran, bueno, los que sufrieron la aplicación de esos protocolos. Ahora pues parece que se va a ir al meollo de los que lo crearon, del firmante y del que dicen que fue el ideólogo, que ese aspecto yo no lo sé, ¿no? Sí sabemos quién fue el que lo firmó, que fue Carlos Mur, y a partir de ahí, bueno, pues que se decida bueno, pues investigar y preguntar cuál fue la cadena de decisiones, que creo que también es algo que tenemos que averiguar para que se elaborara ese protocolo, para que no se tomaran las decisiones que se tuvieron que haber tomado, porque nos fijamos en el protocolo, pero el protocolo nunca hay que verlo de manera separada a las otras alternativas que había disponibles y que no se utilizaron, ¿no? Yo durante esas fechas dije una frase que creo que es muy descriptiva de la situación. Yo decía, o el residente va al hospital o el hospital va a la residencia. Lo que ocurrió es que ni el residente fue al hospital ni el hospital fue a la residencia, y por lo tanto se abandonó a su suerte a personas sin el tratamiento médico adecuado, sin los cuidados paliativos, y yo creo que eso es algo que hay que investigar, cuáles fueron las razones para que se tomaran este tipo de medidas, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, usted lo mencionaba un poco en esa respuesta, pero ¿qué responsabilidad cree que tuvieron realmente esas dos personas que están imputadas, Carlos Mur y Javier Martínez,
en toda esta implementación del protocolo? ¿Qué responsabilidad política? A ver, Carlos Moore fue el que lo firmó y el que lo distribuyó. Bueno, pues evidentemente yo creo que ahí hay una responsabilidad que habrá que aclarar y que habrá que ver por qué lo hizo. Yo siempre he dicho que me cuesta creer que un director general una medida de este calado la tome por su cuenta. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, una vez que se les llama la atención acerca de lo que ha ocurrido, pues a lo mejor lo podían haber parado, ¿no? Yo el primer protocolo fue el 18 de marzo, el segundo el 20. Yo el que conocí fue el del 20 de marzo, lo conocí el día 21. El día 22 yo informé al consejero de Sanidad acerca de lo que pensaba y las consecuencias que eso podría tener, ¿no? Y hablaba de lo que luego se convirtió en el título de mi libro, de que morirían de forma indigna si se aplicaran esos protocolos, ¿no? Por lo tanto, si hubiera ido por libre en ese momento, que lo dudo, en ese momento, bueno, pues lo hubieran conocido, pues hubieran reaccionado. Entiendo que formaba parte de unas decisiones que no acabo de entender por qué se tomaron y de las cuales espero que por una vez conozcamos esas explicaciones que no se han dado ni en sede judicial, ni ante los periodistas, ni en la propia asamblea, ¿no? Siempre lo que se ha hecho es negar la existencia de los protocolos, que no tuvieron efectos, que eran borradores, que se enviaron por error. Se han dado muchas versiones y nadie nunca ha dado, bueno, una explicación de por qué se tomaron esas decisiones. ¿Y cuál es la respuesta que usted le dio el que era consejero de Sanidad en ese momento, Enrique Ruiz Escudero, que actualmente es diputado en la Asamblea de Madrid, cuando usted le comunicó, por un lado, que se estaban implementando estos protocolos y por otro, cuáles eran las consecuencias finales de una implementación y de una falta de derivación de pacientes que estaban infectados por COVID y que no iban a tener una atención sanitaria? Una respuesta directa a eso nunca me la dieron, por supuesto no me la dieron nunca por escrito. Siempre las explicaciones que había era que las decisiones que se tomaban acerca de derivar o no derivar a una persona se hacían desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista personalizado, ¿no? Eso al principio, bueno, pues yo vi por buenas esas explicaciones, pero según fueron pasando los días me di cuenta que eso no era correcto y que realmente lo que se estaba haciendo, y luego lo comprobamos al final, es una discriminación en bloque a personas simplemente por el hecho de vivir en una residencia y de tener discapacidad y dependencia. Es una discriminación que, por ejemplo, no se produjo con personas con la misma discapacidad y dependencia que vivían en sus domicilios particulares. Estas personas se las podía llevar a urgencias al hospital y ahí se las valoraba y se decidía qué hacer con ellas. En este caso es que no había esa posibilidad, sino que había un bloqueo absoluto por parte del hospital en cuanto se les llamaba por teléfono. La única vía, desgraciadamente y de manera indecente, que se abrió fue que las personas que pudieron ser derivados fueron aquellos que tenían una póliza de seguro privado, ¿no? Que fueron los que superaron esos obstáculos, pero realmente se les estableció un muro desde los propios hospitales, que simplemente por el hecho de vivir en residencias y de tener estas condiciones, eso significaba excluirles totalmente de la derivación hospitalaria. Usted planteaba que al final la apertura de estas nuevas causas judiciales con imputaciones de antiguos altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso se debe a un cambio de estrategia judicial, se debe al impulso de las familias. ¿Cómo valora esa lucha que han llevado las familias durante 5 años para intentar que alguien asuma algún tipo de responsabilidad por esa decisión política que se tomó? Pues yo lo valoro muy positivamente porque es una lucha que ha sido muy complicada, muy difícil, con muchos reveses, pero que se va viendo que va teniendo sus frutos, por lo cual yo me alegro mucho porque se den estos pasos para que sirva para una reparación, ¿no? Porque desgraciadamente con las familias ha ocurrido como ocurren en otros casos, en otras desgracias que han ocurrido. Parece que las víctimas de desgracias que ocurren bajo gobiernos del Partido Popular se convierten en enemigos, ¿no? Y parece que se les acusa de estar politizados, de estar totalmente instrumentalizados por los partidos, de solo querer, bueno, pues hacer daño. Y yo he hablado mucho con ellos y yo creo que lo que quieren es personalmente averiguar qué es lo que pasó con su padre, con su madre, con su abuelo, con su abuela, y quieren respuestas y hasta ahora no se les ha dado ninguna y desgraciadamente de 5 años después, es duro decirlo, pero no ha habido ni una reunión por parte de la presidenta con las víctimas.
Pues eso no significa reconocer ninguna responsabilidad, simplemente sentarse con las víctimas y bueno, pues sentir el dolor con ellas, ¿no? Yo creo que eso es algo que no acabo de entender por qué se produce estas situaciones, pero de hecho 5 años después no ha habido ninguna reunión entre las familias y el gobierno. ¿Y cómo valora la actitud que ha tenido Ayuso con las víctimas? Recordemos que en la Asamblea llegó a decir que durante la primera ola de la pandemia las víctimas de las residencias no se salvaban en ningún sitio, las personas que estaban confinadas en las residencias. Su jefe de gabinete hace unos meses también lanzó bulos en redes sociales en contra, en particular señalando a una de las familiares. Usted, que ha formado parte de la política madrileña, ¿cómo valora este tipo de actuación y este tipo de actitud ante víctimas de una tragedia como la pandemia? Me parece una absoluta falta de empatía, y yo creo que es lo mínimo que tiene que tener cualquier cargo público. Parece que ser malote ahora está de moda, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues creo que vamos, a mí me resulta indignante las declaraciones que hizo Osorio, que incluso vino a decir que, bueno, lo dijo directamente, que las familias ya habían superado el duelo, cuando decir, bueno, yo es que no soy quien jamás para decidir sobre el duelo de cualquier persona, ¿no? Es decir, oye, tú, no sé, tú sabrás sobre tu duelo, pero el duelo de las personas, hay gente que no lo supera nunca y demás, son cosas que me parecen una barbaridad. Y luego la afirmación de que se morían en cualquier sitio, yo creo que no podemos negar que vivimos una situación extrema, en el que es verdad que hubo muchos fallecimientos y la situación era extremadamente complicada, ¿no? Pero lo cierto es que hubo gente que se salvó, gente de las residencias. Creo que aproximadamente el 60% de las personas de residencias que fueron a hospitales sobrevivieron, con lo cual, evidentemente, los hospitales fueron lugares en los que muchas personas sobrevivieron, ¿no? Pero no solo se trataba de que morían o sobrevivían en el hospital, sino cómo morían, ¿no? Es decir, pues eso de que luego, bueno, pues no es exactamente la frase que dijo, pero es muy parecida a lo de se morían igual. Bueno, pues es que no es lo mismo morirse de una manera con tranquilidad, con atención sanitaria, con cuidados paliativos, con morfina, que morirse sin ningún tipo de atención sanitaria. Y morirse en una situación de neumonía o de COVID significa morirse ahogados por falta de aire, ¿no? Entonces yo creo que me parece absolutamente falso, porque la gente cuando va a los hospitales, bueno, pues recibe tratamiento. También hay otra cuestión. Muchas veces nos dicen que solo nos fijamos en esa cifra que se dice, que yo siempre he intentado no utilizar, porque creo que no hay una cifra exacta para hablar de, sobre todo cuando hablas de personas, ¿no? Pero si la gente se fija en 7.291 personas, ese es el número de personas que murieron en la residencia sin ser derivadas a hospitales. ¿Esos nos importan menos que las personas que fallecieron en hospitales, que es por encima de 2.000? No. Lo que ocurre es que entendemos que a las personas que fallecieron en hospitales se les dio todas las oportunidades para sobrevivir. La gente muere y la gente mayor pues muere más, pero tienes que tener las oportunidades para sobrevivir, y esas personas que murieron en las residencias no se les dio ni siquiera esa oportunidad cuando estaban especialmente graves y además eran especialmente vulnerables. Y usted, que ha estado dentro de un gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ¿se veía el perfil político que tenía la presidenta en aquel momento, cuando usted compartía gobierno con ella? Bueno, se empezó a ver, a perfilar políticamente Ayuso a partir de la llegada de Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Que yo creo que fue el momento en el que decidieron que había que, bueno, pues darle una visibilidad nacional, y bueno, pues esa visibilidad pues se convirtió en ser el anti-Sánchez, ¿no? Y bueno, pues así se empezó. Llegó la pandemia y se utilizó pues también la pandemia para bueno, pues para esa figura pues sacarle partido, además con muchísimo éxito, ¿no? Y utilizar, pues como yo siempre he dicho, IFEMA me parece un lugar para promoción del gobierno y de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Cuando para mí se convirtió en una plataforma de marketing, un plató televisivo, un lugar que me parece absolutamente indigno. Yo creo que es uno de los grandes errores del gobierno, que tendrían que explicar por qué se enviaron 1.800 sanitarios a IFEMA y no se envió a nadie a las residencias, cuando durante el tiempo que estuvo abierto IFEMA
solo fallecieron 16 personas de 3.800 personas que se ingresaron, y en las residencias madrileñas fallecieron en torno a 5.000 durante ese mismo periodo, ¿no? Se decidió poner ahí los medios porque era un lugar que tenía mucha más visibilidad, en el que la presidenta creo que estuvo 6 veces, estuvo el rey, estuvo Casado, que en ese momento era el líder de la oposición, se repartieron bocadillos de calamares al terminar, al cerrar el IFEMA, ¿no? Mientras que en las residencias pues no se les prestó la atención cuando las personas que estaban en las residencias eran personas que estaban muy graves y eran especialmente vulnerables, y el requisito para ir a IFEMA es que tenías que tener un pronóstico leve. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que ellos vendieron que era el Hospital Milagro, así lo anunciaron, y es verdad que puede parecer un milagro porque de las 3.800 personas que ingresaron solo fallecieron 16 en esas 5 semanas, una cifra muy pequeña, pero luego descubrimos que, claro, si a un lugar llevas a personas que tienen son jóvenes, que tienen una enfermedad pues mucho menos grave que personas mayores con grandes enfermedades, pues evidentemente la gente se salva, no es magia, realmente, pero bueno, utilizaron esa cifra y ese lugar para autobombo y para pues vender lo magnífico que se estaba gestionando la pandemia en la Comunidad de Madrid. Y en aquel momento en el que usted todavía era consejero de Políticas Sociales, ¿cómo era la relación con las familias de las víctimas de las residencias? No sé si ya les empezaban a llamar, les empezaban a contactar, usted entiendo que se reunió con ellos. ¿Cómo recuerda aquella relación? Bueno, durante la pandemia mantuvimos un contacto directo, normalmente en ese caso a través de mi gabinete, que trabajamos con ellos directamente, y la primera reunión física que tuvimos fue en el mes de julio. Y yo siempre he relatado que esa primera reunión que tuvimos, julio del 2020, la primera reunión que tuvimos fue una reunión tensa. Fue complicado, porque claro, después de lo que había ocurrido, reunirnos con las asociaciones de familiares, pues fue bueno, pues incómodo, ¿no?, para todos. Pero bueno, yo creo que forma parte también del trabajo de un político el reunirse cuando las cosas no han ido bien, dar explicaciones. Yo creo que yo puedo explicar todo lo que hice, de lo que hice bien y de lo que hice mal, ¿no? Pero puedo dar una explicación. Los que no se reúnen con las familias no tengo yo tan claro que sean capaces de dar determinadas explicaciones, y por eso creo que rehuyen este tipo de reuniones. En esa reunión, bueno, yo les di las explicaciones que les podía dar, evidentemente estando en el gobierno les podía dar unas explicaciones limitadas, no las que luego, bueno, pues posteriormente sí que he tenido con ellos, y yo creo que ahora mismo mantengo una muy buena relación con las distintas organizaciones de familiares. ¿Y se arrepiente de algo de aquella época como consejero? ¿Hay algo que haría distinto? Entiendo que ante una tragedia como una pandemia es complicadísimo plantearlo, pero no sé si ha hecho algún tipo de balance unos años después. A ver, yo siempre digo que valorar las cosas que ocurrieron hace 5 años con la información que tenemos ahora es un poco injusto, ¿no? Porque en ese mismo momento no sabíamos ni a quién afectaba el virus, lo único que teníamos era mucho miedo. Recuerdo que traíamos la comida del supermercado y la lavábamos con lejía, con lo cual no tenía ningún sentido porque se transmitía de otra manera, o sea, no había información, ¿no? Entonces, evidentemente, es difícil valorar las cosas con esa falta de conocimiento que teníamos en ese momento, ¿no? Y yo siempre digo, ¿qué es lo que hubiera hecho? Actuar antes. Si hubiéramos actuado antes, pues seguro que la situación hubiera sido mucho mejor. También muchas veces actuar antes, la ciudadanía muchas veces no lo hubiera entendido, ¿no? Y yo creo, pues por ejemplo, pues tardamos unos días en cerrar los centros de día, pues ahora mismo, pues en lugar de esperar unos días, lo hubiera cerrado antes, ¿no? Pero son cosas que creo que en su momento, con la información que había, bueno, pues son la información, lo que decidimos. El prohibir las visitas de los familiares a partir del 8 de marzo, pues también fue una decisión difícil, que yo creo, sigo manteniendo que era la acertada, porque se trataba de cortar como fuera la epidemia, ¿no? Creo que se mantuvo demasiado en el tiempo, ¿no? Yo creo que hay cosas que se podrían haber hecho de otra manera, y bueno, pues en algún momento pues también he pensado si no pude haber hecho más con relación a los protocolos y demás. Luego también pienso que fue el que hice más que nadie, realmente nadie hizo demasiado, y bueno, pues a lo mejor con todas las dudas, porque ahora
todo se ve muy claro, todo lo que pasaba, los movimientos que había, pero en ese momento con la información que me llegaba, reuniones que no conocía, que se habían producido, bueno, pues había veces que actuabas un poco a ciegas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, que lo pongo en el libro, de un libro de Stendhal, de la Cartuja de Parma, ¿no? que el protagonista, con 18 años, se va a la batalla de Waterloo y sucede la batalla de Waterloo, no se entera de lo que está pasando allí y pregunta, pero esto ya terminó la guerra, y realmente había terminado la batalla, y decir, en la batalla posiblemente más importante del siglo XIX, pues una persona que estaba justo en todo el meollo, pues prácticamente no entendió lo que pasaba, y es un poco lo que sentí durante la pandemia, ¿no? que realmente muchas de las cosas las he ido conociendo posteriormente, ¿no? Todavía casi hay días que me sorprende de información de lo que pasó en determinado momento y que en su momento me había pasado desapercibido, ¿no? Ahora pues ha habido tiempo para ordenar un poco todo, escribir el libro también me sirvió para ordenar bueno, pues todo lo que había ocurrido, todo lo que había hecho y demás, pero bueno, siempre insisto, y creo que es importante, que parece que nos olvidamos de la poca información que teníamos, del miedo que pasamos en aquellos días, que parece que bueno, pues lo hemos dejado pasar y que no es importante. Y también yo recuerdo, ahora ya han pasado ya un par de meses, ¿no? Pero hace un par de meses la directora general de Salud Pública de Castilla y León vino a minimizar lo que había ocurrido en la pandemia, que bueno, que tampoco había sido para tanto, que no había sido como la gripe española del siglo XX y demás. La razón que dio, yo creo que también es muy significativa de la manera de pensar de determinada gente, ¿no? Dijo que no era tan importante porque solo había afectado a las personas mayores, ¿no? Y esa fue la razón, que luego fue un escándalo y la obligaron a dimitir o cesó por haber minimizado la pandemia, pero para mí lo más importante es que puso el foco, yo creo que en algo que está detrás de todo esto, que es el edadismo, ¿no? El pensar que las personas mayores no importan tanto, y si los fallecidos hubieran sido personas, niños, jóvenes de otras edades, yo creo que la reacción de la sociedad hubiera sido otra. Desgraciadamente ha sido la que ha sido, y parece que a la mayoría de la gente se le ha olvidado lo que pasó, ¿no? Y mucha gente recuerda la pandemia como el momento que tuvo para quedarse recluido en casa, para ver series, para hacer bizcochos, ¿no? Y hubo mucha gente que lo pasó muy mal. La gente de los hospitales, la gente de las residencias, pasaron unas situaciones muy dramáticas, y parece que eso se nos ha olvidado. Y como no hemos sido capaces de evaluar lo que pasó, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, pues posiblemente cuando ocurra otra cosa, que será distinta, pues no estaremos preparados, porque no habremos aprendido de lo que no funcionó en su momento. Usted al final terminó dimitiendo en octubre de 2020. ¿Por qué tomó la decisión de dimitir en aquel momento? Bueno, yo decidí dimitir justo cuando acabó la primera ola, porque creía que por responsabilidad no me podía ir en medio de la primera ola. La primera ola acabó a mediados de junio. Yo lo transmití a mi partido, al cual creía que le debía pues, el hecho de ser consejero. Al principio, bueno, pues hubo mucha resistencia a que lo hiciera, yo no me quería ir por las bravas, aunque era una decisión mía y me podía haber ido perfectamente, hasta que al final conseguí convencerles y me marché en octubre, ¿no? Yo muchas veces he dicho que para mí, sobre todo esos últimos meses, se me hizo muy difícil compartir espacio y mesa con personas que me habían demostrado que no tenían ningún escrúpulo, ¿no? Y bueno, pues yo cuando ya manifesté públicamente lo que pensaba de los protocolos y demás, la reacción que hubo, bueno, eso me reafirmó que no tenía ningún sentido continuar allí, porque además me estaba enfrentando a un poder mediático contra el cual yo no podía hacer nada. En algún momento intentaron señalarme también como responsable de lo que estaba ocurriendo, luego encontraron el chivo expiatorio de Pablo Iglesias y parece que se olvidaron un poco de mí, pero bueno, era un poco pensar que yo era responsable de todo lo que estaba ocurriendo, y creía que no, yo ahí no estaba a gusto. Y aunque algunos me decían aquella famosa frase que dicen de Cela y que utilizan mucho los del PP, que resistir es vencer, ¿no? Me decía yo, es que no tengo ningún sentido. A mí la política es algo que yo siempre he pensado que es un tiempo limitado, y yo me voy a hacer otras cosas en el futuro. Yo no voy a estar aquí pasando las de Caín en una situación en la que no estoy a gusto, y además es que no comparto para nada las decisiones que se están tomando, no solo las de la pandemia, sino cualquier otra. Era
Es decir, cualquier cosa que ya se decía, yo no me sentía parte de ese gobierno. Y usted lo mencionaba antes, hablando del edadismo, 5 años después ha cambiado algo en las residencias, ya no está el foco allí. Además, los trabajadores fueron muy señalados y es algo que muchos de ellos ni siquiera perdonan. ¿Usted cómo lo vive? ¿Cree que ha habido algún cambio dentro de estos centros? A ver, yo en la situación de las residencias evidentemente no la conozco de la misma manera que la conocía en su momento, ¿no? Todo el mundo me dice que las residencias están peor de lo que lo estaban, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo tengo que creer. Es verdad que a los trabajadores, a las trabajadoras fundamentalmente de las residencias se las trató muy mal. La sociedad las criminalizó, parecía que las residencias eran un lugar que la gente, no sé, disfrutaba viendo morir a la gente, cuando es personas muy abnegadas y que además son personas que están acostumbradas a gestionar la muerte, porque las personas que van a las residencias no es como estar en una escuela de educación infantil, allí la gente fallece en circunstancias normales y es ley de vida, ¿no? Se las trató muy mal, yo creo que eso es un debe de la sociedad española. Y creo que no prestamos suficiente atención a los cuidados en general, ¿no? Y a los cuidados a las personas mayores, no solo en las residencias, sino yo creo que tenemos que ser capaces de, como sociedad, de dar un salto. Parece que con las personas mayores los poderes públicos piensan que con el tema de las pensiones, que está muy bien que las pensiones se cuiden, parece que el tema esté resuelto, ¿no? Pero las personas mayores más vulnerables, las que necesitan atención en domicilio, atención en residencia, no se les presta atención y eso significa que no se les presta el suficiente presupuesto. Y yo siempre pongo el ejemplo de una cifra que creo que es muy significativa, ahora que estamos hablando del porcentaje del PIB, del gasto de defensa, cómo tiene que subir, etc. El gasto en cuidados en España es en torno al 0,8% del PIB, según todos los estudios internacionales, 0,8, 0,9. Los países de nuestro entorno les dedican un 1,6% aproximadamente. Países como Francia, Italia, Reino Unido, y países con los que siempre nos queremos comparar en cuidados, como son Holanda, Dinamarca, Suecia, dedican un 3, un 3,5, un 4%. Por lo tanto, tenemos la atención a nuestros mayores, a las personas más vulnerables, que nos podemos permitir, que estamos pagando. ¿Y estaríamos dispuestos a emplear más dinero del presupuesto en las personas mayores? Pues no tengo tan claro que la sociedad dijera que sí. Yo creo que al final prefiere utilizarlo en otras materias y creo que es una pena. Y luego ya está el edadismo estructural que yo creo que tiene la sociedad. Las personas, en cuanto cumplen años, parece que por el hecho de dejar de ser productivas ya no importan, ¿no? Y mucha gente me ha dicho, o de manera directa o de manera indirecta, que al fin y al cabo, bueno, las personas que murieron durante la pandemia eran personas mayores y que les tocaba morirse, ¿no? Yo siempre decir, oye, no les tocaba morirse. El hecho de que te pueden quedar 5 años de vida o 30 no significa que le toque morirse, a cada uno le toca morirse cuando le toca, ¿no? Pero creo que sí que ahí hay un germen que se vio en ese momento y que se ve ahora al no darle la importancia que tiene el cuidado de las personas mayores. Siempre hablamos pues de una manera paternalista, de nuestros mayores, cuando decir los mayores no son de nuestros, no son de nadie, ¿no? Cómo se les trata en la consulta de los médicos, siempre nos dicen pues que el médico, cuando va una persona mayor, pues normalmente habla con el hijo o con la hija, parece que ya por el hecho de ser mayor ya no puede opinar sobre lo que tiene que decidir. Igual que existe en el machismo, hay microedadismos también, ¿no? Cosas que a lo mejor, evidentemente, lo que ocurrió durante la pandemia es un macroedadismo, pero luego hay microedadismos en el día a día, cómo tratan los bancos a las personas mayores, lo que es la brecha digital, parece que ya, bueno, pues total, en todo lo que es la revolución digital, pues si hay gente que se queda detrás, pues bueno, que allá se las ventile, ¿no? Ya tendrán un hijo, un nieto, un sobrino que les solucione las cosas, ¿no? Creo que es un tema que está muy dentro de la sociedad española y de la sociedad mundial. Los mayores han perdido el papel que tenían en el pasado y es algo que es contradictorio porque somos una sociedad cada vez más envejecida. O sea, cada vez hay más personas mayores en nuestra sociedad y parece que cada vez les apartamos más, ¿no? Y además, bueno, en una situación que siempre llama la atención porque el edadismo va contra nosotros mismos, contra nosotros en el futuro, ¿no? Y a veces dicen, pues tú eres racista
con una raza porque esa raza no la eres, o si eres homófobo porque eres heterosexual, bueno, pues no, es que teóricamente nunca vas a ser homófobo, pero es que realmente el edadista estás yendo sobre ti mismo, porque en el futuro tú vas a ser también una persona mayor y vas a sentir eso. Es quizá la discriminación más absurda que existe, pero que se produce. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Alberto. Nada, gracias a vosotros.